Buenos días, mi grupo está conformado por Keila Girón, Camila Urbina, Liliana Avellaneda, Natalie Orduz, Sofía Ortega y Lady Vergel. Historia de la bacteriología. La bacteriología es el estudio de las bacterias, incluyendo su clasificación y la prevención de enfermedades de etiología bacteriana. Además, es una rama que está ligada a la medicina y la industria. Por eso las bacterias no solo son objeto de estudio de los microbiólogos, sino de químicos, bioquímicos, genetistas, patólogos, inmunólogos y médicos. El descubrimiento de la bacteriología se originó en el año 1676 por el neerlandés Anton van, usando un microscopio hecho por él mismo. De igual manera, la identificación y caracterización de bacterias asociadas a enfermedades condujo a avances en la bacteriología patógena. Desde esa fecha se inició la bacteriología, que hasta la actualidad ha ganado reconocimientos y ya hay diversidad de instrumentos para analizarla. El 19 de julio de 1683. Esa fue la fecha del descubrimiento de las bacterias por Anton van Leeuwenhoek, por un microscopio hecho por él mismo. Anton se dedica a los textiles e hizo este microscopio para ver mejor la calidad de las telas. Fue allí donde descubrió a los microorganismos. En ese tiempo estaba de pie la teoría de la generación espontánea y Anton no estaba muy de acuerdo con aquella teoría. Aunque el descubrimiento de Leeuwenhoek fue en 1683, tuvieron que pasar varias generaciones de biólogos y químicos para comprobar que las bacterias se reproducen unas a partir de otras como todos los seres vivos. Pasteur demostró en 1859 que la fermentación es causada por el crecimiento de microorganismos a partir de unos caldos con fluidos orgánicos naturales que se convirtieron en los medios para la experimentación microbiana para analizar la fermentación láctica, que se debía a la biogénesis más que a la generación espontánea, reconociendo así el papel de las levaduras como agentes fermentadores al preparar pan o vino o cerveza. En 1860, Pasteur desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual los contagios se deben a la capacidad de los microorganismos para transmitirse de una persona a otra a través del aire o del contacto físico. Al probar esto, la esterilización del material médico y la limpieza de los profesionales tras tratar a un paciente enfermo cobraron una importancia crucial. En 1866, Pasteur demostró y patentó su método, el cual lleva su nombre, la pasteurización, para aumentar la calidad de la conservación de los vinos y la leche. Resolvió, por tanto, que calentarlos a una temperatura de 68 a 120 grados se impediría su rápido deterioro, como también evitar las enfermedades provocadas. El 19 de enero de 1880. Conocimiento de la inmunidad. Se inicia el conocimiento científico de la inmunidad frente a las bacterias. Pasteur descubrió que el Bacillus anthracis, cultivado a una temperatura entre 42 y 43 grados centígrados, pierde toda su virulencia tras varias generaciones, y más tarde se descubrió que los animales inoculados con estas bacterias debilitadas eran resistentes a la infección. Pasteur utilizó las técnicas de Koch para aislar y cultivar la bacteria que causa el cólera en gallinas. Para probar su descubrimiento, convocó una demostración pública del experimento, que había sido un éxito en repetidas veces en el laboratorio. Inyectó un cultivo puro de la bacteria del cólera en gallinas sanas y esperó a que se desarrollaran los síntomas y murieran. Pero para su desgracia, las gallinas siguieron vivas. Revisando el experimento fallido, descubrió que había utilizado cultivos viejos en lugar de cultivos frescos preparados especialmente para la demostración. Algunas semanas más tarde repitió el experimento usando dos grupos de gallinas, uno con gallinas inoculadas en el experimento anterior con el cultivo viejo y otro con gallinas nunca inoculadas. Ahora inyectó en ambos grupos cultivos frescos. En este experimento,
Las gallinas del segundo grupo murieron, pero las del primero permanecieron vivas. Estos resultados intrigantes pronto encontraron una explicación para Pasteur. Él había descubierto que la bacteria, si se dejaba crecer durante largo tiempo, podía volverse virulenta. Pero esta bacteria virulenta estimulaba algo en el hospedador, en este caso las gallinas, que resistían infecciones posteriores, haciéndoles inmunes a esa enfermedad. Robert Koch nació en 1843 y murió en 1910 a la edad de 66 años. Fue médico y microbiólogo alemán. Descubrió en 1882 el bacilo de la tuberculosis y en 1883 los bacilos del cólera. También desarrolló de los postulados de Koch. Es considerado el fundador de la bacteriología en 1995. Ganó el Premio Nobel de Medicina. En el siglo XIX demostró que los microorganismos pasaban de una persona enferma a una persona sana, enfermedades que le llamarían enfermedades de contagio. La teoría microbiana de las enfermedades infecciosas no fue claramente concebible y explícitamente aprobada hasta los trabajos de Roberto Koch. El trabajo inicial de Roberto fue el carbuco, es más una enfermedad de ganado que afecta tanto al ganado como al hombre. El carbuco es una enfermedad de endosporas Bacillus anthracis que afecta al ganado. Los países latinoamericanos fueron incursionados en las prácticas de laboratorio hasta llegar a Colombia en 1884, cuando se comienza a realizar las primeras investigaciones bacteriológicas en laboratorios particulares impulsadas por el médico veterinario francés Jean-Claude Berissel, con el acompañamiento de su discípulo el doctor Federico Lleras Acostas, considerado padre de la bacteriología en Colombia. En 1884, el símbolo tecnológico de bacteriología, el microscopio, llegó desde Alemania a Medellín. El equipo de fabricación alemana fue traído por el doctor Alejandro Restrepo y utilizado en la cátedra de anatomía por los estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia. Pasteur había creado en 1885 una vacuna contra la rabia, pero aún no se había sido probada en humanos y fue en un niño que había sido mordido por un lobo fue que se probó y fue exitosa. El 19 de agosto de 1908 se entrega el Premio Nobel a Paul Ehrlich por trabajos de inmunología. Paul Ehrlich recibió el Premio Nobel por sus trabajos en el campo de la inmunología y por ser pionero del uso de tintes y colorantes para detectar e identificar bacterias. Paul Ehrlich era un médico de Alemania que contagió tuberculosis mientras la estudiaba. Sin embargo, no hay cura. De hecho, esa era la razón por la cual trabajaba con ella. Pasaron años buscando un método para ponerle fin a las diferentes enfermedades que estaban matando a un sinnúmero de personas. Paul se dio cuenta, mientras pintaba tejidos, que la tintura se esparce. Algunas células la absorben más que otras, es decir, que el mismo químico afecta de manera diferente a distintos tipos de células. El 19 de agosto de 1910, desarrollo del primer antibiótico por Paul Ehrlich. Este desarrolló el primer antibiótico por medio de unos colorantes capaces de teñir y matar selectivamente a las espiroquetas de la especie Treponema pallidum, la bacteria causante de la sífilis.